Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esto es aproximadamente 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El Evangelio de Juan es considerado entonces, como lo hemos dicho ya en los sermones pasados, que tiene una profundidad espiritual y teológica. Que Juan no habla de milagros, sino él habla de señales. Aunque obviamente son lo mismo, pero al usar la palabra señal tiene una connotación más amplia. Cuando la Biblia nos habla de milagros, nos habla del despliegue del poder de Dios sobre algo natural. El Creador puede usar su poder sobrenatural para intervenir lo natural. Eso es un milagro, cuando lo sobrenatural se sobrepone a lo natural y lo transforma, lo aquieta, como en el caso que vemos hoy. ¿Y por qué hablamos de señales? Según Juan, que señales es el mismo milagro que tiene una aplicación práctica y que cumple el objetivo de enseñarnos, de instruirnos. Es por eso que Juan seleccionó 6 milagros donde el poder sobrenatural de Dios actuó para detener lo natural y generar un milagro, pero desde ahí Juan quiere comunicarnos la verdad del cielo. Entonces, es muy importante que nosotros a la hora de ver estos milagros los revisemos con la lupa de la gracia del Señor y podamos aprender de ellos principios espirituales que persona natural no puede comprender si no les es dado por el Espíritu. Y ese es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida para que pueda comprender cosas que están ocultas, que son reveladas a la mente de las personas. Es el Dios eterno, soberano, dándose a conocer a criaturas finitas con un propósito de enseñarles. El objetivo de Juan en todo su evangelio está expresado en Juan 20, 30, 31. ¿Cuál es el objetivo que él tiene de escribir? Dice: hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Ve? O sea, el Señor hizo muchas señales, él seleccionó 7. Pero da cuenta Juan que hay muchas otras señales que hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Y él dice: no están escritas en este libro, pero estas 7 señales se han escrito con un objetivo. Esto es lo que tenemos que tener presente en estos 7 sermones. Que el objetivo de la señal lo define Juan 20, 31. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, no estamos viendo milagros para influenciar nuestras emociones. No estamos solo diciendo el paralítico anduvo, el agua se convirtió en vino, qué tremendo. Y en el caso de hoy, la tempestad. No es solo
una película de Spielberg que queremos aquí dar a conocer y todos quedar estupefactos con tal manifestación de poder. Lo que dice Juan, que esto lo estamos leyendo, lo estamos estudiando, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la acción continua, usa un verbo continuo que se vuelve a repetir. Usted no cree una vez, solamente. Dice, y para que creyendo, acción continua de creer, o sea, creo hoy, creeré mañana y necesito creer pasado de mañana. ¿Por qué es importante este punto? Porque cuando vienen las dificultades de la vida, se apoderan de nosotros los temores, las dudas, la incredulidad. Las fuerzas de las tinieblas cobran valor y hablan a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos rodean olas de turbación. Entonces dice, estas señales se han escrito para que ustedes crean en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, necesitamos seguir creyendo. No es un conocimiento biográfico solamente. Usted dice, no, si yo creo en Jesús, lo que necesitamos es seguir creyendo hoy, seguir creyendo mañana. Y cuando todo se ponga difícil, seguir creyendo. Y cuando todo vaya súper bien, seguir creyendo. Cuando tenga en abundancia, sigo creyendo que necesito congregarme. Cuando estoy afligido, sigo creyendo que necesito congregarme para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hemos estado revisando 7 señales que nos hablan de la doctrina de la salvación. Las 3 primeras tenían que ver con la esencia de la salvación, que era la palabra, la fe, la gracia. Ahora hemos ido avanzando en 4 señales más que nos van a hablar de los resultados que provoca esta obra de Dios en nuestros corazones. Vimos en el sermón número 4 la satisfacción, o sea, el pan vivo que desciende del cielo es pleno para nosotros y es todo lo que necesitamos. Y hoy estamos viendo que la salvación va a traer paz, trae paz a nuestras vidas. Vamos a continuar con que la salvación trae luz y vamos a terminar la serie con que la salvación trae vida. Veamos esta 5ª señal entonces, ya que hice ese preámbulo para recordarle en la serie que estamos. Y se habla mucho de la tormenta. En los evangelios se registran 2 tormentas en el ministerio del Señor. En una va dentro de la barca, en otro no está en la barca como en el episodio de hoy. Y tenían un propósito de edificar a los discípulos, enseñarles principios, por eso lo selecciona Juan. Si usted revisa la Biblia, hay 2 tipos de tormentas que son figurativas para lo que nos va a pasar en nuestra propia vida. Tenemos las tormentas que son de corrección y tenemos las tormentas que son de perfección. Tormentas de corrección y tormentas de perfección. Tenemos que entender por qué suceden y cuál es el objetivo de Dios. Una tormenta de corrección en la Biblia. Jonás, desobedeciendo a Dios, yendo en el punto distinto a Dios, haciendo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, huyendo de Dios. ¿Y qué hace Dios? Tiene que enviar una tormenta a ese profeta porfiado. Entonces es una tormenta de corrección. Porque miren, permítanme un paréntesis, porque al abordar este pasaje yo podría, como predicador, ser presa del emocionalismo y decirle a usted, mire, cualquier tormenta que le pase, Dios va a venir y va a traer calma. Pero eso es mentira, no es verdad.
porque en la vida hay situaciones que son consecuencia de nuestras acciones. Y Dios no está obligado a traer paz, es una corrección. No todas las tormentas son para edificación. Y hoy día estamos hablando de una tormenta que va a traer perfeccionamiento a sus hijos, que Dios las permite para el crecimiento porque quiere educar. Pero hay otras tormentas en donde solo la misericordia del cielo puede actuar. Entonces, ojo cómo oremos, ojo cómo pedimos, ojo cómo intercedemos. Hay situaciones en la vida que todos hemos atravesado y hemos llegado a la conclusión: si le hubiera hecho caso al Señor. Yo puedo darle mucho testimonio y nos pondríamos a llorar de mis testimonios, de las veces que fui desobediente, las veces que Dios me dijo no lo haga y yo lo hice. Y vinieron tormentas que me aislaron, me dejaron solo. Y de no ser de la intervención misericordiosa de Dios que creó un gran pez y me sacó de eso, no estaría aquí. Entonces, si son tormentas que están sufriendo las personas, lo primero que tenemos que hacer es orar: Señor, ¿qué es esta tormenta? ¿Por qué vino? ¿Será que la persona está lejos de ti? ¿Será que la persona ha entrado en caminos que a ti no te agradan? ¿Será que la persona ha dejado de congregarse? ¿Será que ha dejado de tener comunión contigo? ¿Será que esta persona está lejos de ti como el hijo pródigo? Entonces, Señor, yo te pido, no le traigas paz. Tráele un pez. Libéralo con un pez para que lo traigas al camino de tu voluntad. Entonces, ¿por qué ora usted? ¿Por paz o por pez? Tiene que entender la tormenta. Cierro el paréntesis. Entonces, el episodio de hoy no son personas que están lejos de Dios. Son personas que están en la voluntad de Dios. Y tenemos que comparar este milagro con los otros evangelios para comprender más información que nos permite este análisis. Si ustedes revisan conmigo Mateo 14, está el relato de esta tormenta también. Y ahí hay algunos antecedentes adicionales que nos ayudan a comprender esta señal. 14:22 en adelante, mire, lo voy a leer. Les recuerdo que el contexto está en que el Señor acaba de multiplicar el pan y los peces. ¿Se acuerdan? Sermón número 4. Hay multitudes. El fervor popular ha crecido de manera exponencial. Tanto así que quieren hacerlo rey. O sea, con este ministro de Economía que multiplica pan y peces, vamos directo a la prosperidad. Me gusta lo que dice Bailey, R.F. Bailey. El que ya es rey, dice él, ha venido para abrir su reino a los hombres. Pero en su ceguera, hombres intentan forzarle a ser rey de ellos, que son ciegos. Así que ellos no logran conseguir el rey que quieren y pierden el reino que Él les ofrece. Así hay gente queriendo un rey para su satisfacción personal, para sus recursos personales, para su pensamiento personal, un rey a su medida. Querían hacer ese rey, y ese es el rey o ese es el Dios que muchos profesan, un Dios a su medida. Pero Él está ofreciendo otro reino. Y a sus discípulos Él les da la orden de entrar en la barca. ¿Qué dice el rey, este rey, a sus súbditos? Voy a leer Mateo 14:22.
enseguida Jesús hizo, o sea, eso es dar una orden, un verbo imperativo. Jesús hizo, verbo imperativo, o sea, le dio una orden. ¿Quién subió a los discípulos en la barca? A ver, es una pregunta. ¿Quién le dio la orden a los discípulos de subir en la barca? Jesús. Eso es lo que tenemos que tener presente. Es Jesús el que está direccionando esto. Es Jesús el que está ocasionando esto. Es Él el que tiene el control, porque Él es soberano. Es Él el que tiene el control. Entonces Jesús dio la orden a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte de la multitud, o sea, está solo. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Ve esos detalles? Vean, multitud que quiere hacerlo rey, los despide, no es rey de ellos. Él es el rey de sus discípulos. ¿Cómo lo sabemos? Les da órdenes y ellos obedecen. Y el rey ha mandado que se suban en la barca y pasen al otro lado. Y el rey está solo arriba de un monte, mirando toda la situación. Y ya la barca estaba en medio del mar. Estamos hablando de que la travesía es de 13 kilómetros aproximadamente, de un punto a otro. En medio del mar quiere decir que ya iban avanzando unos 5 a 7 kilómetros. Están en el medio del lago de Galilea. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto es súper importante también entenderlo, ellos partieron hace 3 vigilias atrás, de 3 horas. O sea, ellos deben haber partido cuando el Señor le da la orden, cuando se oscureció a eso de las 7 de la tarde. Calcule las horas que estuvieron en la barca. Una travesía que no se demoraba más de 2 horas. Pero habían pasado ya hasta la cuarta vigilia, que son entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Cuántas horas? Supongamos a las 7. 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas. Súmele 5 más, 10 horas. Una travesía que duraba 2 horas, ellos ya llevaban 10 horas en la barca en medio del lago, azotado por el viento. Varios de ellos son pescadores, saben de mar. Jesús es carpintero. Ellos son pescadores, ellos sí que saben del mar. Pero Jesús es el creador. Entonces, así está la escena. Se han esforzado por horas. Es un tiempo largo en el cual ellos han estado intentando. Y aquí viene el milagro. Jesús vino a ellos, y cuando lo leemos para nosotros es como natural, ¿no? Cuando vino a ellos andando sobre el mar. Hasta ahora el relato no nos dice que ellos tenían temor. Solo nos manifiesta que están en una tormenta en medio del mar de Galilea y han esforzado por horas intentando avanzar y no pueden. Tal vez están quietos, tal vez se cansaron, pero no nos dice la Escritura que se van a morir ni nada, ni que están llenos de pavor. Son marineros. O sea, no tenían temor ahí. Fíjese por favor lo que dice el relato. Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Cuando los discípulos manifestaron miedo con la tormenta, cuando lo ven caminar y ellos piensan que es un fantasma.
cuando ellos salen de lo natural y se meten en las esferas espirituales, es cuando logran vislumbrar su temor, su turbación. Es donde reciben conocimiento de lo espiritual. Y ellos ven un fantasma. Ahora, tendríamos que ir a la cultura popular de la época para entender por qué tanto temor a un fantasma. ¿Qué es lo que representaba un fantasma? Para ellos, sobre todo para los pescadores, habían historias, cuentos de vieja, que no faltan. Historias. Coloque una cruz de palque detrás de la puerta con cinta roja. Eche la agüita bendita, tráigala, no sé, cualquier cosa. Ellos creían que un marinero que iba a morir en alta mar, antes de morir veía un fantasma. Entonces cuando ven a Jesús caminar, nunca lo llevan a lo espiritual, nunca se amarran a la fe, sino dudan. Y dicen, es un fantasma, aquí sí que perecemos. Pedro seguramente, Andrés, su hermano, le habrá dicho, saben, tenemos que contarle algo, nosotros somos pescadores, sabemos de esto. Y si vemos un fantasma, saben que están nuestros minutos contados. Aquí, hasta aquí llegamos nomás. O sea, nos hemos forzado 10 horas y hasta aquí llegamos. Diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo se calma el temor que tenemos con nuestros cuentos de vieja, con nuestros pensamientos, cuando le damos lugar a nuestro criterio, a nuestro argumento? Cuando usted le da lugar a su criterio, cuando usted le da lugar a sus voces internas. ¿Cómo se calma esto? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Esa palabra ánimo, reciban fuerza, reciban viento, reciban espíritu, ánimo. Ánimo, ellos están con tormenta de vientos, olas, y el Señor le dice, reciban viento. ¿Cómo? Tengo vientos huracanados contra mí, y el Señor le dice, recibe viento. O sea, vamos a recibir un viento, un aliento distinto. ¿Van conmigo, cierto? Ajá. Tened ánimo, yo soy, no temáis, paren la turbación, dejen el temor, reciban mi espíritu. Es una gran señal que el Señor quiere entregarnos entonces. Este sermón lo hemos puesto sobre el mar de la turbación. ¿Qué es lo que es turbación? ¿Por qué podemos ser turbados? Es confusión, es desorden, es desconcierto, es desconfianza, es falta de fe, falta de ánimo, debilitamiento, rodillas paralizadas, manos caídas. Eso es turbación. Pero el Señor quiere enseñarnos milagrosamente su palabra. Milagrosamente. Y aquí vamos. Jesús caminando sobre las aguas. De nuevo, caminando sobre las aguas. Es el gran milagro. Jesús camina sobre las aguas. Podría no haber tormenta y Jesús caminando sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Es la primera vez que Jesús va a decir yo soy. Y esta palabra yo soy es Jehová. Es la misma transliteración del hebreo al griego, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios? Le dicen, Dios, tú me envías a Egipto, pero no sé cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre para yo decirle a Faraón? Y Dios le dice a Moisés, no, yo no tengo nombre. No necesito nombre, los nombres son para diferenciar personas, para diferenciar dioses. Pero yo soy el único. Entonces yo no necesito nombre, yo soy el que soy. Yo soy Jehová, soy el que soy el único, el eterno, el soberano. Entonces es la primera vez que el Señor va a usar esta misma palabra, yo soy. No temáis.
En Mateo 14 Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En Marcos 6:50 Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esa palabra yo soy es ego eimi, así la pronuncia el Señor, ego eimi. Bien, ya que hemos avanzado, permítanme ahora ir al significado de esta señal. ¿Por qué el Señor, dentro de su pedagogía como rabino, como divino maestro, educando corazón de discípulos, tiene que pasarlos por el ramo de la tormenta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué Juan dice que es una señal? Tenemos todos los elementos, ¿cierto? Y aquí yo puedo tomar un camino de entender la señal o el camino del emocionalismo. Y ahí, a gusto del consumidor. Yo podría llegar hasta acá con todo lo que he predicado y aquí decirle, ¿cuántos están atravesando tormentas en su vida? Mira para allá o para acá, pero viene Jesús caminando sobre el mar para rescatarte. Jesús calma la tempestad. Y volvamos a cantar el himno que cantaron delante, ¿cierto? En medio de la tormenta necesitas calma, necesitas paz. Podríamos ser influenciados así, pero nos alejaríamos del principio que Juan persigue. Que creamos en Jesús y que creyendo en Jesús sigamos creyendo en Él todos los días de nuestro caminar. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos el Señor? Y para eso tenemos que ir siempre a la palabra, porque un principio de hermenéutica, que es el análisis del texto mismo, dice que la Biblia interpreta a la Biblia. Que yo no puedo hacer eisegesis, o sea, llevar mi pensamiento al texto y desde mi pensamiento predicar lo que yo creo, sino que tengo que ir a hacer exégesis del texto, analizando el texto, que es lo que hemos hecho en este 70% del sermón que llevo. Analizamos el texto, hermenéutica, y ahora le vamos a ver eisegesis. ¿Qué quiere decir el texto? ¿Por qué quedó el texto ahí? ¿Por qué Jesús caminó sobre el mar? ¿Qué significado tiene? ¿Están ahí, cierto? Ya, bien. Yo le tenía temor al calor hoy día, pero el Señor dijo, vendré caminando sobre el sol, nada más. Vámonos a la Biblia y veamos este principio que se repite en toda la Biblia. O sea, la tormenta, el mar ha estado presente en toda la Biblia y estaba ahí. Y lo hemos visto siempre. Y lo que está haciendo Juan es resumirlo y ponerlo en este episodio. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que es eso? Turbación, confusión, desorden. La tierra estaba turbada entonces. ¿Y qué pasaba? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, había materia, agua, todo en desorden, todo un revoltijo de cosas. Génesis 1:2. Y añade el texto, el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas, no dentro de las aguas, sobre las aguas. Desde ahí ya tenemos el principio que es sobre las aguas. ¿Por qué el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas? ¿Por qué sobre las aguas? Porque el Espíritu no tiene que ver con desorden. El Espíritu no está donde hay turbación. El Espíritu Santo es orden. El Espíritu Santo trae paz. No desorden, no desasosiego, no turbación. Entonces, si hay turbación en este desorden, el Espíritu Santo no está en ese desorden. Está sobre el desorden. ¿Qué va a hacer Dios?
va a ordenar el desorden, va a ordenar la vida turbada, va a ordenar nuestros propios corazones. Y dijo Dios, versículo 6 del Génesis 1, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas que estaban sobre la expansión. Y llamó Dios a la expansión cielos. Vea la separación, por favor. Este desorden, Dios da una orden de separar aguas arriba y aguas abajo. A las aguas de arriba les llamó cielos y a las aguas de abajo les llamó mares. Ahí tenemos la separación. Mares abajo, cielos arriba. ¿Van bien? ¿Qué sale de las aguas de abajo? ¿Qué quedó en esta agua? ¿Cuál es la figura de estas aguas que están abajo? ¿Qué hay en las aguas de abajo? ¿Qué quedó en las aguas de abajo? ¿Cómo lo ve Dios estas aguas de abajo? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis. Y hay una tipología muy clara que nos enseña qué hay en estas aguas de abajo. Las que nosotros vemos, en las que nosotros vivimos, en las que nosotros nos movemos. ¿Qué hay en estas aguas? Porque está separada las aguas de abajo con las aguas de arriba. Aguas de arriba cielo, aguas de abajo mares. ¿Qué hay en este mar? Por favor, vaya a Apocalipsis 13. Una figura que nos permite comprender. Y aquí vemos reflejada la turbación que hay en estas aguas de abajo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es blasfemo? Es decir mentiras, es decir insultos. Es decir, contra lo sagrado, contra lo divino, blasfemo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su iglesia, tabernáculo, y los que moran en el cielo. Vemos del mar de abajo una bestia blasfemando contra los hijos del Señor, contra el culto, contra Dios mismo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto? Que los hijos de Dios van a estar en constante ataque de los seres de las tinieblas que salen de las aguas de abajo. ¿Qué salen de las aguas de abajo? Blasfemias, mentiras, turbaciones, engaños, voces que hablan a nuestra mente, que hablan a nuestra conciencia, los atacan. Atacan a los hijos de Dios que están escritos su nombre en el libro de la vida del Cordero. O sea, en el mar de este mundo, lo que nosotros vamos a recibir es ataques contra nuestra fe, contra nuestras creencias, contra nuestra creencia en Dios. Su fe va a ser atacada permanentemente. Sus principios cristianos van a ser atacados, van a ser golpeados por las fuerzas del mal.
Cuando Jesús le ordena a sus discípulos subir a esa barca y pasar el mar, le está diciendo que van a sufrir ataques. ¿Y de dónde venía el ataque? Del mar, de las olas. Eso es lo que va a recibir el cristiano, el Hijo del Señor, tormentas. ¿Pero para qué son estas tormentas? Para perfeccionar la obra de Dios en nosotros. Para validar nuestros conocimientos de Dios, para validar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ha sufrido ataques a su fe? En medio de las crisis de la vida, ¿ha sufrido ataques a sus conocimientos? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué viene una y otra y otra cosa? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y Dios pregunta, ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está mi palabra plantada en tu corazón? ¿Vas a creerle a las olas? Si de las olas salen solo blasfemias, o sea, mentiras contra tu Dios. Pero en ti está la verdad. El gran yo soy está contigo. Aunque la embarcación se mueva, aunque las olas sean grandes, aunque todo se junte contra nuestro, nosotros vamos en una travesía rumbo al lugar que el Señor señaló. Las olas no podrán sumergirnos. Jamás podrán sumergirnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otro mar. Usted es del mar de arriba, no del mar de abajo. Por eso que no nos podemos quedar anclados a las cosas de este mundo. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, que es la palabra del Señor, hablando conmigo, me dijo: Fernando, por favor, sube acá. Y yo te voy a mostrar lo que sucederá después de estas cosas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno solo sentado, que es Dios, el Eterno, el Soberano. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, transparente. El mar de cristal está frente al trono del Señor, y a ese mar pertenecemos. No pertenecemos al mar de las mentiras, pertenecemos al mar de cristal, que es blanco, es transparente, donde está la verdad, donde está la luz, donde está el trono del Señor. Nosotros somos de ese mar. Y usted va a encontrar que la salvación de Dios a través de toda la Biblia nos va a hacer atravesar por diferentes mares, por diferentes aguas, por diferentes situaciones, pero siempre se va a abrir el mar. Frente a nosotros el mar del engaño, el mar de las mentiras, el mar de las blasfemias, el mar de la turbación tendrá que abrirse. No puede atrapar a los hijos del Señor. Por eso que Noé construye un arca y el arca está sobre las aguas del juicio. Por eso que Moisés, cuando es bebé, es salvado sobre las aguas en una canastilla. Por eso que Moisés, cuando es grande, para liberar a Egipto, él coloca su báculo en las aguas y el mar se abre para que los hijos pasen en seco, porque no tienen conexión con el mar. Por eso que cuando el pueblo de Israel llega al Jordán y tienen que pasar a la tierra prometida, el Jordán tiene que abrirse. Siempre va a ser sobre las aguas. Por eso que cuando Jesús comienza su ministerio le dice: Pedro, Andrés, préstenme las barcas. Y él se sube sobre las barcas y empieza a predicar. Porque nosotros no tenemos nada que ver con el mar de este mundo, con el engaño, con la blasfemia, con las mentiras, con la turbación. Y vendrán muchas situaciones a su vida que lo turbarán. Pero es parte de la pedagogía de Dios en su corazón, para que usted confíe, para que usted crea que Él es todopoderoso, que Él no tiene relación con las cosas de este mundo, con lo que este mundo dice. Que Él tiene tanto poder que Él camina sobre las blasfemias, porque Él es la verdad. Él es
en la vida, Él es el poder. Él puede caminar sobre las aguas, sobre las tormentas. Él puede decirle a la tormenta: calla, enmudece, porque Él es la verdad. Y su palabra es creativa, su palabra es poderosa. Tenemos que confiar en la verdad, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Hay una sola vez que vemos a Jesús sumergido en las aguas. Solo una vez. Y fue por mi causa. Fue por mi culpa. Él tuvo que ir al Jordán, tomar mi lugar y sumergirse en las aguas. Pero se levanta de las aguas. Y cuando Él sale de las aguas, Dios dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Él nunca más entrará en las aguas de este mundo. Entró una vez y para siempre, para tomar nuestro lugar y llevarnos a la gloria. Y ahora nos dice: mira, súbete en tu barca, pasemos al otro lado. Y si el Señor dice: pasemos a la otra orilla, le aseguro en la palabra de Dios que vamos a llegar donde Él dijo que vamos a llegar. Cierre sus oídos al rugir de la tormenta, a las olas de este mundo, que son engaños, son blasfemias contra Dios. En medio de su tormenta adore. En medio de su crisis cante. En medio de su crisis crea, lea la palabra, porque ellas son espíritu y son vida. No quedará ahí para siempre, porque el Señor Dios lo sacó de su circunstancia. Él no quiere ser un rey para proveer pan y peces. Él no quiere ser un rey político para solucionar cosas temporales. Él quiere ser el rey de la gloria para introducirnos a la eternidad y que nosotros contemplemos el mar de cristal y caminemos sobre el mar de cristal. Él viene poderosamente sobre las circunstancias de su vida para darle la mano y decirle: no temas, yo soy el que soy. Está contigo, yo soy el que soy. Apocalipsis 21 termina la Biblia diciéndolo: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar de este mundo no existía más. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La gloria del Señor sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias. Vamos a confiar en su poderosa palabra que nutre nuestra alma. Vamos a la oración, oremos al Señor, por favor.